Amigos de Realidades, también de En Cabina y por supuesto de nuestras plataformas de Matriz TV. Estamos aquí junto a una persona que, como siempre, brinda enseñanza a través de su historia de vida, de las cosas que encontró a medida que fue pasando el tiempo, no solamente con la experiencia en la montaña, sino todo lo que significó después esa experiencia, no solo en su vida, sino en su entorno y en la de los demás. Nos encontramos con Antonio Vicintín, conocido por sus amigos como Tintín. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por Buenas estar con noches, nosotros. es un placer estar contigo. Encantado de estar con la gente de Perú y bueno, dispuesto a tener un diálogo contigo y contestar una cantidad de preguntas. Muchísimas gracias nuevamente. Eh, ¿Qué diferencia hay entre ese Antonio Vicintín previo a la montaña y el Antonio Vicintín hoy con todas las vivencias y seguramente con todas sus cordilleras extras que ha vivido y ha tenido que afrontar? Y evidentemente han pasado 49 años desde ese entonces. De la diferencia la tenés visual ahí, pero independientemente de eso, han pasado muchos años, esto ya es una historia, es parte de mi vida y en esa vida también me he desarrollado, he crecido, he tenido una familia con hijos, tuve nietos, estoy por esperando otro nieto más, es decir, el proceso de la vida normal de cualquier persona, ¿no? Ahí tenía 19 años, ahora tengo 68 y bueno, la vida sigue y hay que disfrutar cada uno de los procesos que te trae, lo que va pasando a medida que vas envejeciendo, te vas limitando en una cantidad de cosas. No sos aquel impetuoso de los 19 años, inconsciente, toda una cantidad de cosas propios de la edad, pero han cambiado muchas cosas, sin lugar a dudas. Muy bien. Y de esas cosas que han cambiado, ¿cuál ha sido esa característica que usted decidió dejar en el camino para no volver a tomarla y ser quien es hoy? ¿O es que de repente no tomó esa característica de lado, sino mejoró en todos los aspectos? ¿Cuál fue la decisión que se tomó? Porque todos tenemos un aspecto negativo en la actitud de repente, en el comportamiento, en otras cosas más. ¿Para dónde giró Antonio Vicentín? No, Antonio Vicentín en ciertas cosas, en la parte básica sigue siendo el mismo. Es decir, es un luchador, lucha contra las injusticias, se cree que todavía se puede corregir mucha cosa, te peleas con el mundo, con lo que no conseguís, con lo que no podés mejorar. Pero yo creo que es parte de cada uno. Quizás ahora un poco más tranquilo, pero creo que eso lo llevas adentro. Ese espíritu luchador que tuve a los 19 años es el mismo espíritu emprendedor que hoy también puedo hacer. La vez pasada estábamos hablando con mi hija de repente que iba a hacer otra actividad y me dice, papá, ¿qué necesidad tenés a la edad tuya? Y yo me sentí como un poco, viste, golpeado, porque digo, ¿qué tiene que ver mi edad si tengo ganas todavía de hacer cosas? Yo creo que uno es el que se limita, y yo no quiero que me limiten, es decir, quiero hacer cosas, quiero todavía producir cosas, no sentarme y esperar que la muerte llegue igual que en la montaña. Es decir, esa rebeldía que tenés adentro de salir a luchar sigue estando. Ujú. Entonces, digamos de que hay una fuerza interna que no ha muerto y más bien llegó a hacerse más sólida a lo largo del tiempo, a través de lo que uno vivió. Sí, se Eh, ha apaciguado un poco, es decir, la experiencia evidentemente es algo que son los años vividos y que en la medida que los aprovechás es importante, es decir, tenés ganas de hacer cosas y tenés una experiencia importante, entonces se juntan las dos cosas también, ¿no? ¿Llegó Antonio Vicentín a hacer cumbre con Roberto Canesi y Nando Parrado? Eso es una incertidumbre. Yo he leído el libro varias veces, pero la verdad que hace más de 20 años no lo tengo porque lo presté y se perdió en aquellas páginas del destino. Y lamentablemente recuerdo que algo de eso se habló,
¿Llegó usted a hacer cumbre con ellos Sí, en lo que ahora es el Monte Sela? sí, exactamente. Nosotros tres llegamos después de 3 días de escalar, llegamos a lo que sería la cumbre de esa montaña. Fue una experiencia, una vivencia muy difícil, fue una locura, evidentemente con 19 años fue una falta de respeto, no por la edad, sino por lo que estábamos haciendo, una inconsciencia, una falta de respeto a la montaña, el no conocer la montaña, y bueno, hicimos cosas que fueron increíbles, que hasta hoy cuando lo miro digo, pensar que yo subí esa montaña que debe tener 600 metros por lo menos, y en las condiciones en que la subimos. Y Ujú, bueno, yo digo que también tiene mucho que ver la edad, ¿no? La ujú. edad tiene que ver los objetivos que teníamos, el hecho de que no íbamos a dejarnos morir en la montaña, sino que íbamos a intentar salir de ese lugar, y fue un poco lo que hicimos, ¿no? Ujú. Pero, ¿cuál fue la impresión en ese momento de ver más y más montañas en el horizonte? No encontrarse, como decía en el libro, los verdes valles de Chile y casi no tener opción. ¿Quién dijo la primera palabra al momento en que llegaron? ¿Qué pasó? ¿Se abrazaron, lloraron, se mantuvieron fríos? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo No, describir un no momento fue. así? Es decir, siempre que llegás a una cumbre, siempre hay un pedacito que está un poco más lejos, que está más arriba. Es decir, no es que llegamos a la cumbre del Everest, una cosa por el estilo. No, llegamos a una montaña que era lo que no nos permitía a nosotros contactarnos con la gente, con Chile, con todos los valles chilenos, Ujú, pero vimos más nieve, más montañas, y habíamos visto tanto ya que tampoco era un momento ni de felicidad, no fueron de grandes alegrías y tampoco de grandes pesares. Es decir, ujú, teníamos que seguir en lo que estábamos haciendo, de tratar de salir de ese lugar. Entonces ahí fue que al ver que seguían las montañas y que la comida no iba a ser suficiente para los tres y que yo estaba muy cansado por la subida, se decidió que yo volvía y que ellos dos iban a seguir. Creo que parte de lo que vimos, lo que decidimos en ese momento, y bueno, de acuerdo con las circunstancias, uno creo que tiene que irse adaptando y va modificando sus primeros planes, ¿no? ujú. Bueno, pensé que de repente hubo un momento de frustración, un momento de dramatismo, pero con lo que me está diciendo, creo que las cosas ustedes tres las tuvieron bastante claras en ese momento y tomar la decisión de que usted regresase y bajase mucho más rápido de que lo que les tocó subir, me hace recordar también la mochila más pesada. Sí, son esas cosas de que bajé, demoramos 3 días en llegar a lo que sería esa cumbre con Nando y con Roberto, y después bajé lo que sería una hora, hora y media, más o menos 2 horas, volví a estar con mis compañeros de avión, y creo que 30 y algo de años después del accidente me vengo a enterar que mi mochila era la más pesada, que pesaba entre 30 y 40 kilos. Ahí me di cuenta de por qué cuando yo hacía escalones se me rompían, porque apoyaba el pie y se me rompía el escalón de nieve, y que tenía cierta tendencia a irme de espaldas en esa montaña. Pero son esas cosas que cada uno carga en su mochila, y ahí los primos Strauss, 30 años después, en un asado, me entero de que mi mochila era la más pesada. Y a mí no se me ocurrió en el momento que nos traen la mochila, que me dicen, Montintín, esta es tu mochila, Nando, esta es tu mochila, Roberto, esta es tu mochila, ir a ver qué llevaba Nando o qué llevaba Roberto o cuánto pesaban las mochilas. Es decir, mi misión era cargar esa mochila, y ni se me ocurrió nunca, y de hecho nunca lo hablamos, y 30 años después me enteré de que había sido la mochila más pesada de todas, pero son las mochilas que llevamos en la vida. Es decir, la montaña y todo lo que nos pasó tiene un paralelismo muy grande en lo que nos pasa, en cómo nos tenemos que levantar, en cómo tenemos que decir, y si te llevaste la mochila más pesada, era lo que yo tenía que hacer. Era la mochila que a mí me tocó, es la mochila que me toca en la vida. Te pasan cosas y vos decís, ¿por qué me pasan a mí, no a otro? Bueno,
Sos vos el que tenés que resolver justamente ese problema de cómo seguir adelante, cómo salir adelante. Y bueno, y es un poco lo que hicimos, ¿no? Seguir, seguir, seguir. Ujú. ¿Cómo hubiera sido la situación si no funcionaba el plan A? Daniel Fernández, cuando conversé con él, me habló de que existía un plan B. ¿De qué se trató el plan B? Porque no quise profundizar en algunas cosas teniendo la esperanza de conversar con alguno más de ustedes. El plan B era ir hacia el valle de vuelta, es decir, ya estábamos avanzados diciembre, ya no había tormentas, había muchas horas de sol, la nieve se estaba derritiendo y Daniel y Eduardo y Fito un poco habían pensado la idea de ir hacia donde habíamos ido nosotros, hacia la cola, hacia ese lado, hacia el lado del valle, hacia el lado del río Atuel. Y bueno, eso era el plan B, que en realidad de una forma o de otra creo que capaz que no hubiéramos sido 16 los que nos salvamos, pero yo supongo que 6 o 7, 8 se hubieran salvado, porque Ujú, algunos no podían caminar, porque la situación estaba muy complicada todavía para ellos, había una cantidad de circunstancias, pero había un plan B, sí. ujú. Era un plan de muerte en todo caso. O sea, Y bueno, sí. hubo, Bueno, el plan de muerte fue siempre, es decir, la muerte a nosotros nos estaba rondando siempre, ya sea por la inconsciencia, ya sea por lo que estábamos viviendo, ya sea por el tiempo que estaba pasando, ya sea por lo que uno se estaba debilitando creyendo que estaba bien. Es decir, nos pasaba a nosotros los expedicionarios cuando volvíamos al avión y los veíamos y conversamos entre nosotros y nos mirábamos y decíamos, ¿viste cómo están? Qué mal que están. Y siempre pasa eso, siempre los que están mal son los otros, y nosotros no nos podíamos mirar, no nos mirábamos en un espejo. Ellos capaz que decían que nosotros estábamos mal también, ¿no? ujú. En la película, el personaje de Tintín era llamado Mr. Suiza porque nunca votaba por nada y decía que todos decidieran mejor lo que les pareciera. Y solo una vez habló en la película para decidir, para que la gente tomase, el grupo tomase la decisión de comer carne humana. ¿Qué tan cierto es esto de que Antonio Vicentín fue así, de no dar su parecer con contundencia y dejar que los demás decidan? Bueno, era de los menores del grupo, tenía 19 años, Ujú, recién había entrado al equipo ese año y un poco por respeto, un poco por una, es decir, mientras estuvo el capitán vivo, el que mandaba era él, yo acataba, no sé, no se te ocurría a vos con 19 años ir y plantear cosas o ponerte a la par de tus compañeros como puede ser Eduardo o Fito, ¿no? ujú, Que ellos hoy con 74 tenían su diferencia en ese momento también. Después con Nando y Roberto me daba exactamente lo mismo, es decir, ya la decisión estaba tomada, hacia dónde íbamos, qué hacíamos, es decir, vamos por acá, vamos por allá, era exactamente lo mismo, estábamos realmente jugados, la vida nuestra estaba totalmente jugada. ujú. Nosotros éramos, los expedicionarios éramos carne de cañón en realidad, porque nos mandaron a buscar una salida sin saber hacia dónde íbamos, sin saber los peligros que enfrentábamos, éramos unos inconscientes. No éramos unos héroes o valientes, éramos inconscientes, cualquiera de los tres. ¿Qué tan difícil fue para usted aceptar que tenía que comer carne humana? Fue un momento muy difícil, pero también todo te fue llevando hacia eso, es decir, las circunstancias del día a día, el tema de que se terminaba los pequeños pedacitos de chocolate o de galletitas que venías comiendo, que los vasitos de vino, éramos 18 en ese momento, todo eso, y además pasaban los días, no nos venían a buscar, empezaron a tirar la idea que se sentía por ahí que la única forma de vivir era alimentándonos con nuestros compañeros, eh, que tuviste asco, repugnancia, que eras consciente que estabas venciendo, pasando por arriba de un tabú, pero todo te llevaba a tomar la decisión que era de vida o muerte. O quiero vivir o me voy a morir, no hay vuelta. Y a los 19 años lo que querés es vivir, es decir, te tragás un sapo si es necesario. Y allá no solo nos alimentamos con carne humana, sino pero comimos lo que Javier decía que eran líquenes,
eran cosas verdes en las piedras, las tratamos de chupar, de masticar, eran incomibles, tratamos de comernos una valija de cuero, es decir, el hambre era algo brutal. Y el instinto humano te lleva a sobrevivir de una forma o de otra. Y fue lo que nosotros hicimos. Tomamos la elección de sobrevivir gracias a nuestros compañeros muertos. ¿Se sintió terror en algún momento, desde el momento del impacto, me refiero, hasta el último instante que estuvo en la montaña? ¿Llegó un momento interno, por lo menos, de sentir terror, de sentirse completamente solo, aislado, consigo mismo, en el momento del accidente y días posteriores? No, en realidad el momento del accidente ni cuenta te diste, es decir, el estar mirando y el ver tierra, el chocar, el romperse, el caerse, fueron cuestiones de segundos. Ujú. Y lo que yo pensaba que el avión se caía, en realidad el avión se estaba deslizando montaña abajo. Momentos de terror no hubo, fue todo un terror, fue todo un miedo que fuiste superando, que al principio esperaste que vinieran, que después quedaste en esa soledad brutal cuando sentimos que se había suspendido la búsqueda, y en esa montaña y vos salías y decías, y bueno, para el mundo yo estoy muerto, y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo Ujú. me voy de acá? ¿Cómo me voy de esta inmensidad blanca? Era una locura, cuando tú lo pensabas era una locura. ¿Qué sentiste? Sí, sentiste angustia, sentiste desesperación, sentiste desapego, desasosiego, te sentiste que estabas solo en eso, por más que tuvieras a tus compañeros en la vuelta. Ujú. Y fue una sensación muy difícil, es decir, el saber que no ibas a ver más a tu papá, a tu mamá ni a tu hermano, que era muy difícil que los volvieras a ver, que no te podías despedir de ellos, darles un beso, un abrazo y decir vuelvo a la montaña a morirme, eh, era algo muy duro que por lo que estabas pasando. Y entonces eso te retorcía y te pasaba eso en especial de noche, cuando vos te tapabas, te quedabas solo contigo mismo, sentías eso. Y sin embargo, al otro día, cuando te despertabas, volvías a tener ese espíritu pujante, ese espíritu de no me voy a entregar, de ese espíritu yo voy a volver a ver a mis padres, voy a seguir luchando para salir de acá de la montaña. ¿Qué tan difícil era apaciguar el sueño en la montaña? ¿Era complicado? ¿Se tardaba minutos, horas en uno quedarse dormido? Sobre todo por el tema de los pensamientos y también del frío, de las cosas que uno estuvo pasando. Bueno, tenés varias cosas, es decir, yo tengo la sensación de que dormía, que estaba muy cansado y dormía. En las expediciones, cuando estuvimos en la cola, dormíamos, porque estábamos agotados realmente, y cuando usamos el sobre de dormir en la última expedición también dormimos. Ujú. El cansancio era mucho el esfuerzo que tenías y sí te dormías. A pesar del frío, que fue algo que acompañó durante los 72 días. Hubo mucho frío, hubo menos frío, pero siempre hubo frío. Fue una sensación que siempre tuvimos, que fue una de las cosas que los umbrales de frío los llevamos a límites increíbles. Se supone que vivimos en menos 30 grados, menos 40 grados bajo cero, y sin embargo no tenías nada para ponerte, todo lo que tenías para abrigarte lo tenías puesto. Y eso te hace como que, bueno, es suficiente, me tengo que aguantar, no tengo otra solución. Y bueno, y la vida y los días siguen. Espero que mañana esté mejor y me pueda poner al sol y tener un poquito más de calor. Y bueno, y hay que seguir, hay que seguir. Todo era un seguir para adelante, tirar la pelota para adelante, soportar. El ser humano es increíble la capacidad que tiene de soportar cosas. Y uno soporta muchas cosas en la medida que tiene una esperanza. Y nosotros siempre tuvimos la esperanza de poder salir de ese lugar. Entonces, todo eso que te pasaba, decías, mañana de repente estoy en casa y se me pasó todo esto, todo este dolor que estaba llevando, todo este dolor que estaba padeciendo, iba a desaparecer. Y bueno, mañana será otro día. Comprendo. ¿Y en cuánto tiempo le tomó a usted tomar conciencia de la realidad después del accidente, de darse cuenta que esto era mucho más
difícil de lo que podría imaginarse en cualquier escenario que haya vivido en sus 19 años? Me llevó años quizás darme cuenta de que había sido una gran locura, que había sido producto de los 19 años, que en realidad te diría que me llevó bastantes años darme cuenta que había hecho algo que era increíble. Hoy cuando miro la montaña, cuando miro la foto, digo, no puede ser que yo haya hecho eso. Mismo me pasa a veces cuando estoy dando una charla o algo y que van pequeñas filmaciones y cosas, y como que me abstraigo y miro y digo, ¿de quién estoy hablando? ¿Quién es ese? Y soy yo. Es decir, yo hice esas cosas, yo estuve ahí, a mí me pasaron esas cosas, yo las aguanté y disfruté el poder salir de ahí. Es increíble todo eso. Es decir, cuando vos mirás para atrás lo que hiciste, lo que dejaste, lo que sufriste, y es parte de la vida te va llevando, la vida sigue, no te podés quedar en el año 72, después seguí estudiando, trabajando, me casé, tuve hijos, es el proceso normal de la vida. Y uno no se puede quedar sentado en el cordón de la vereda pensando en el año 72. Eso es historia hoy. Ujú. 50 años es historia. Comprendo esto. Muchos de ustedes han declarado que son personas completamente normales, como todos. Me refiero también por lo que acaba de decir, que llevó el curso normal de la vida. Pero yo me pongo a pensar un poco, y no por el lado negativo, sino por el hecho de que ustedes se dicen que son personas normales porque viven como cualquier otra persona, pero no llevaron un tratamiento después de lo que pasó, nadie los evaluó, ustedes solos salieron de todo esto. Y eso es algo singular. No sé hasta qué punto eso puede quebrar el esquema de ser personas normales después de haber podido superar todo esto, cada uno en su tiempo seguramente, y seguir siendo personas exitosas, bien formadas y que para adicionar todo esto le están dejando un legado enorme a mucha gente. Bueno, somos tan anormales como éramos antes del accidente. Es decir, un poco es una cosa que nos caracterizamos por lo normal. Somos lo que éramos, pasamos por una experiencia como esta que fue brutal Ujú. y seguimos, claro, aprendimos mucha cosa, crecimos con mucha rapidez, es decir, tuvimos que tomar decisiones muy importantes y eso te da un yo sé que soy capaz de soportar, de aguantar una cantidad de cosas. Y eso es otra, hablando de enseñanzas, esa es otra de las cosas. El ser humano, eso es el ser humano. Eso es la capacidad que tiene el ser humano de soportar, de aguantar, de salir adelante. De vos decís, y no los evaluaron, y no los estudiaron, capaz que habría que evaluarse menos y creer más en uno mismo, es decir, tenerse más fe, de decir, yo puedo, yo soy capaz, y dando pequeños pasos todos los días, haciendo pequeñas cosas, moviéndome, no dejándome estar. Entonces, porque tenemos esa tendencia de repente ir a buscar ayuda o consejo por todos lados. ¿Qué hago si me pasa esto? ¿Qué hago si me pasa lo otro? Y no nos tomamos quizás el tiempo para meditarlo, para pensarlo y para encontrarle una solución. Ujú. Es mucho más fácil ir y pedir una receta, hablar con un psicólogo y decirle, ¿qué me recetás? ¿Qué tengo que hacer? Es mucho más fácil eso. Pero cuando vos estás solo y vos te mirás a vos mismo y sacás de acá adentro esa fuerza y decís, ¿y ahora qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me dice que tengo? Te dice, si te vas a decir, y te vas a equivocar, esa es otra de las cosas. Que Ujú. nosotros no estamos acostumbrados en esta sociedad a equivocarnos. Nos equivocamos arriba en la montaña y nos vamos a equivocar una cantidad de veces. Lo bueno que tiene que podemos corregir, que podemos cambiar, que somos capaces de elegir otro camino diciendo, bueno, ahí me equivoqué, ese no es un buen camino, voy a agarrar este. Y puede pasar de vuelta lo mismo, y eso es lo que nos da experiencia, eso es lo que nos da la vida, eso es el vivir. Ujú. Si no, vamos todos los días a pedir una recetita a ver cómo mejor andamos o nos tomamos 2 pastillas. Bueno, nada es fácil en la vida, ¿no? No, sin duda, sin duda. Nadie nos lo comunicó tampoco, así es que No, estamos, nadie nos dijo, tampoco nadie nos dijo que la vida era fácil. así es.
Bueno, estamos todos juntos de repente, pero también estamos solos al mismo tiempo, porque dependemos de nosotros mismos para muchas cosas, ¿no? Sin Y duda. descubrir todas estas capacidades que uno va desarrollando de acuerdo a lo que le toca vivir es algo bastante interesante, lo que me lleva a preguntarle, ¿de quién cree que pudo haber aprendido más estando en la montaña? ¿Cuál de sus compañeros usted siente que le transmitió más cosas y pudo absorberlas, asimilarlas para fortalecerse, para ser un poco mejor después de toda esa experiencia? Te diría que el aprendizaje viene de antes. Esto fue una práctica de lo que aprendimos, fue llevar a la práctica el bagaje que teníamos del colegio, del bagaje que teníamos de nuestras familias, el de no habernos hecho la vida fácil en casa y en el colegio. Es decir, hoy quizás se facilitan mucho más las cosas, pero acá si no tenías la bicicleta para ir al colegio en condiciones, andá caminando. Y si está lloviendo, mojate. No es que papá me llevaba en el auto y si no, no iba al colegio. Y cuando ibas al colegio, tenías esa rigidez de los curas irlandeses que también te fueron fogueando y preparando. Hoy lo que hablábamos, nadie nos dijo que la vida era fácil. Y Ujú, ellos justamente no tuvieron la vida fácil en Irlanda y tampoco nos la hacían fácil a nosotros. Todo era motivo de conquista, de aprendizaje, de ensayo y error. De ensayo y error muchas veces. Que allá arriba lo usamos mucho, por eso nos equivocamos. Pero hicimos cosas, probamos cosas. Y eso para mí creo que fue fundamental, porque cuando nos encontramos allá arriba, yo empezaba facultad, pero sin embargo tuvimos que hacer cálculos matemáticos, cálculos de volúmenes, y eso no lo aprendimos arriba, eso lo habíamos aprendido en la escuela. Es ujú, decir, esa montaña de cosas que uno aprende en la escuela, aprende en el liceo y que dice, esto no me sirve para nada. Allá ujú. arriba a nosotros nos fue útil eso. Y gracias a todo eso pudimos tener un grupo en el cual dialogábamos cosas, o uno decía, vamos a hacer tal cosa, y otro aportaba para mejorar esa idea. Ujú, Creo que mucho, o te diría, un porcentaje muy alto viene de ahí. Después tuvimos un capitán que fue Marcelo Pérez del Castillo, que fue un gran líder, porque hay que ser capitán en la cancha, pero hay que ser capitán en la montaña también. Y ujú, en esa tragedia brutal, habiendo sido él el organizador, habiendo sentido la culpa de haber llevado a todos esos muchachos jóvenes a ese accidente, y sin embargo, mientras él estuvo, mantuvo el mando, hacía cosas, mandaba hacer cosas, nos daba esperanza, y eso fue un ejemplo también, es decir, ver a alguien que en ese momento tan difícil comanda, la verdad que es y sigue siendo un capitán con mayúsculas. Nando Parrado sigue hablando en sus conferencias acerca de la decisión de Marcelo Pérez, que fue la más difícil decisión que vio en su vida. ¿Usted cree lo mismo? Y no tengo dudas, es decir, Marcelo, cuando vio que el grupo iba a decidir el tema de la alimentación, fue un motivo fue un tema muy, que lo golpeó mucho, ¿no? Fue un Ujú, tema muy duro. Y bueno, pero son parte de las decisiones que se toman y él las asumió también, ¿no? ujú. Bueno, un gran capitán entonces, ¿no? Lástima que Sí, se sí, fuera con la avalancha junto con otras personas más. exactamente, ¿Qué fue lo más sí. injusto dentro de la montaña? Usted ya ha sentido que ha sido muy fuerte para usted haberlo soportado. Yo no diría que injusto, creo que todo fue injusto, pero injusto para todos, porque no fue conmigo, fue con todos que nos pasó. No entendimos en algún momento aquello que hablábamos muchas veces de que nos peleamos con Dios, es decir, veníamos con una formación católica de prácticamente 12 años y nos encontramos con un Dios que nos lleva a un accidente, que mueren parte de nuestros compañeros, que después viene una luta y mata a otros, que nos tenemos que alimentar con los cuerpos de nuestros compañeros muertos, y vos decís, ¿dónde está ese Dios magnánimo, ese Dios bueno,
haciéndome pasar por todo eso, no lo puedo, es decir, sentís esa rebeldía, sentís por qué me está haciendo esto, para qué. En algún momento tratamos de racionalizar el accidente y decíamos, los buenos son los que se mueren porque se van al cielo y dejan de sufrir, y nosotros, que somos los malos, tenemos que seguir sufriendo para después morirnos. Era espantoso el razonamiento ese. Estábamos viviendo un purgatorio y nosotros lo sufríamos y lo vivíamos. Y bueno, y tuviste que salir adelante y olvidarte de todas esas cosas y fue muy difícil, y fue difícil para todos. No fue que a alguien le tocó la parte más difícil que otra. Creo que cada uno lo sufrió en su medida, con sus fuerzas, y eso es otra de las cosas. Es decir, cada uno de los que estuvo ahí dio el 100% de lo que tenía para dar. Es decir, muchos, unos cuantos hicieron agua durante 72 días y era todo lo que podían hacer. Y otro grupo caminó durante casi 2 meses para arriba y para abajo de la montaña, mientras otros se encargaron de la comida, otros del sobre de dormir, otros del equipo de la radio. Es decir, hubo un equipo de gente trabajando en pos de poder salir de ahí. Claro. Y eso creo que fue fundamental. Pero hubo uno de los que hacía agua, que hizo agua, y que el día en que llegaron los helicópteros fue el primero en subir un helicóptero porque corrió. Álvaro Sí, Mangino, ¿verdad? sí, Álvaro, Eduardo, fueron de los, sí, los helicópteros bajaron y ellos subieron con sus bolsos al helicóptero, lo primero que hicieron. Pero está bárbaro eso, es decir, fue una cosa, una reacción de querer irse al lugar, Claro. de querer salir de esa dolorosa situación. Es decir, quizás en el caso de Álvaro Mangino, en el caso de Alfredo Delgado, que tuvieron sus fémur rotos y estuvieron arrastrándose por ese lugar durante un mes y algo hasta que le sanó la pierna, tuvieron dificultades. Fue muy difícil eso, es decir, estar con un fémur roto en las circunstancias en que estaban, lo mismo que Gustavo Cervino cuando subió una montaña y quedó ciego y estuvo con un pañuelo con los ojos vendados durante 8 días. Eso creo que debe haber sido un sufrimiento mucho mayor que el que tuvimos cualquiera de nosotros. O el de repente de los fallecidos Arturo Nogueira, ¿no? O del Vasco También. Echavarren, tendidos en una especie de camastro, ¿verdad? Sí, en la camilla que estaba al costado, que también estoicamente sufrieron las lastimaduras que tenían y siempre fueron apoyando, y su palabra de apoyo y sus gestos y todo eso que ayudó a que todo el grupo, digamos, funcionara bien también, ¿no? Daniel Fernández me comentó acerca del fallecimiento del Vasco Chavarren, que para él fue el momento más duro que tuvo que soportar en la montaña. ¿Eso impactó de la misma forma en todo el grupo, o en todo caso de forma personal a usted también? Porque era para Daniel Fernández admirable la entereza, la templanza, esa fuerza mental que tuvo el Vasco Chavarren de siempre decir que él saldría de allí, y a ustedes pues que siempre los andaba mandoneando, diciéndole cosas para levantarles el ánimo, básicamente, ¿no? ¿Qué tan fuerte? Sí, eso pasó, a mí no me afectó tanto, yo no tenía una gran relación con él, no lo conocía de antes, en Ujú. el avión tuvimos bastante poco trato, por así decirlo, pero fue una figura importante, es decir, todos los que murieron fueron importantes, porque también vos te acercabas más a la muerte a medida que cada uno de tus compañeros iba muriendo. Y era muy difícil eso. Por otro lado, también estabas como blindado contra el dolor, contra la muerte, es decir, tratabas de afectar a lo menos posible, porque anímicamente te tiraba abajo. Era como que tenías una cortina que pasaban una cantidad de cosas, pero vos caminabas por arriba de todo eso, ¿no? Digamos, la parte de sentimiento estaba bastante, no estaba bloqueada. Ujú, ujú. Comprendo. Varios de sus compañeros han mencionado en algún momento, en alguna entrevista, el ruido metálico del choque del avión, del primer impacto, y lo recuerdan incluso hasta cerrando los ojos con una expresión un poco dura.
¿Ese recuerdo también a usted se le viene así de una manera bastante fuerte, contundente? O es también parte de eso, de ese proceso que usted mencionó hace un rato de que no lo sintió, que no, casi no se dio cuenta? No, yo quedé abajo de todos los asientos del avión, es decir, el avión cuando choca siento como los ruidos de aire, cambios de presión, rotura, pero fue todo muy, muy rápido para mí. Cuando, como te decía, cuando yo pensaba que el avión se estaba cayendo, se estaba deslizando, y cuando se frena, yo iba en el primer asiento y se me vienen todos los asientos encima, me llevo por delante una mampara, voy a quedar casi frente a donde está la cabina de los pilotos Ujú. y quedo abajo de todo. Tuve que esperar, sentí los ruidos, los quejidos, los aullidos, la desesperación y demás, y yo tenía que quedarme quieto porque no me podía mover, no podía salir de la posición en que estaba y tuve que esperar hasta que me sacaran. Pero no te diría que fue algo que me impactó demasiado o no lo sentí o se juntaron muchos ruidos todos juntos, ¿no? Ujú. Volviendo al tema del purgatorio que vivieron, que era algo que quería tocarlo de todas maneras, eh, este purgatorio solamente me hizo pensar algo, ¿no? De acuerdo a ese razonamiento, los buenos se mueren primero y nosotros nos quedamos a sufrir. ¿Qué hizo que ustedes creyeran que eran malos o menos buenos que aquellos que se fueron primero? Y que entendíamos como que estábamos pasando por una penitencia que Dios nos había enviado y que los buenos se iban al cielo y disfrutaban. Y en realidad nosotros teníamos que seguir. Era como una explicación de por qué estábamos ahí, por qué nos estaba pasando todo eso con 19 años. Que Ujú. vos decís, ¿por qué ese Dios tan magnánimo con su Baco, aquel señor de barba tan bueno que me habían enseñado, me está haciendo todo esto? ¿Por qué? Porque además decís, bueno, me caigo, no me buscan más, me tengo que alimentar con mis compañeros, viene una luta y mata a 10 de ellos, se mueren otros mientras tanto, era una seguidilla atrás de otra, ¿a cuál de ellas peor? Entonces decís, ¿por qué tengo que aguantar todo esto? Ujú. Es decir, yo en algún momento me acuerdo que le pedí a Dios la posibilidad de volver a mi casa, de despedirme de mi padre, de mi madre y de mi hermano y volver al avión a morirme, porque no podía más, digamos, estaba que reventaba. Y sin embargo, al otro día me ponía ese uniforme de invencible y salía a caminar y salía a pelearla y salía de vuelta con lo mismo. Es decir, no te querías rendir, pero no entendías por qué estaba yo en ese lugar increíble y pasando por todo eso y que de repente me iba a morir también, ¿no? Muchos de ustedes han señalado que llegaron a tener un nivel espiritual bastante elevado en cierto momento, que encontraron a Dios en el lugar, que podían ver incluso a Dios, me imagino de forma figurada, yo no podría entenderlo porque no he logrado, asumo, ese nivel espiritual, pero es que acaso se llega a ese nivel espiritual, a esa comunión a través del dolor, del sufrimiento, de expiar de repente las culpas mediante esto, en ese purgatorio que a ustedes les tocó vivir, o es que comenzaron a comprender las cosas de otra manera. Mirá, puedo hablar por mí y por los otros dos expedicionarios. Somos pragmáticos. Es decir, a los que le pasó eso son los que se quedaron en el avión, son los que dicen que a ellos los salvó Dios, que fue un milagro. Sin embargo, nosotros, Nando, Roberto y yo, pensamos que fue producto del espíritu humano luchando contra la adversidad. Es decir, yo no sentí ese, Esa esa espiritualidad. divinidad, ese toque cercano de Dios para nada. Quizás sea por el hecho de que estábamos en la parte práctica buscando una solución al problema y caminando y subiendo y bajando y probando la radio y probando el sobredormir, que nos alejó un poco del grupo, que era un grupo que estaba en un ambiente mucho más severo, mucho más sufrido, por así decirlo. El hecho que nosotros estuviéramos caminando por la montaña, que tuviéramos nuestra base en la cola, nos liberaba de una cantidad de presiones, si bien teníamos la presión de encontrar un lugar
pero tenías otro aire, otra vitalidad, un ejercicio, un estar mirando un paisaje distinto, el estar buscando cosas, tenías otro enfoque absolutamente pragmático y no un enfoque mucho más espiritual, por así decirlo. Claro, en realidad esto me remonta también a la personalidad de Nando Parrado. Él habló mucho de su papá, que era muy pragmático, que le vendió las cosas. Y para él siempre ha sido muy fácil entenderlo todo y situarse, ¿no? Me parece que el perfil de ustedes los expedicionarios fue muy similar, de acuerdo a lo que ya usted me está confirmando. Hace años vi una entrevista de Nando Parrado, leí una entrevista de Nando Parrado en la que él decía que él no sintió nada estando arriba, que lo único que quería era volver a ver a su padre y era lo que lo motivaba y lo que lo tenía concentrado en una cosa. Y creo que por ahí parte un poco el tema, ¿no? Estaban ustedes concentrados en mantenerse firmes y fuertes para la expedición que les iba a tocar desarrollar. Entonces, como que no había esa necesidad de espiritualidad porque estaban más concentrados en otra cosa. Pero de alguna manera creo y me parece que encontraban la esperanza por otro camino distinto al de la espiritualidad. Sí, sin duda, es decir, no era esperanza y era realidad, es decir, estaban los dos platos de la balanza. Eh, a medida que caminás y ves y te vas dando cuenta hacia dónde que vas saliendo de la montaña, pero sin embargo empiezan a aparecer unos hoyos enormes y profundos que donde corre el agua, que era el fin de la montaña, que no nos dio tiempo a llegar a eso, y después cuando salimos para el otro lado esperanzados de encontrar a Chile del otro lado de ese muro tremendo que habíamos hecho. Nosotros estábamos en la lucha diaria en la parte práctica, es decir, la espiritualidad nuestra llegaba a eso, a que queríamos vivir un día más, hacer un kilómetro más, subir un poco más. Estábamos enfocados en eso, quizás por la función, quizás porque además creo que a pesar de que somos muy distintos, somos muy parecidos en el fondo. Los expedicionarios tenemos un espíritu bastante especial y distinto, es decir, somos más rebeldes, ¿viste? Nos brota la energía y se nos pasa a veces de vuelta, que también nos pasaba ahí arriba, es Son decir, intrépidos. fuimos distintos, Ujú. de Comprendo. concepción, de tareas, de todo, ¿no? Quizás por algo yo pasé por una expedición de prueba, ellos dos sí, fueron, se dijeron expedicionarios desde un principio. Bueno, son cosas que se van juntando y bueno, y así fue como se planteó, ¿no? Ujú. Y desde ese momento en que se rebelaron ante Dios, estuvieron como que peleados con Él, ¿usted sigue así, peleado con Él o encontró respuestas a ese momento? No sigo peleado, no he encontrado respuestas. Es decir, cuando vos te preguntás por qué pasé por todo eso, por qué me deja esa experiencia, digo, bueno, quizás sea para poderla transmitir, que estoy vivo, que le pueda servir a otras personas, como hoy hablabas, lo que tú viviste en la montaña, ese enfrentamiento del ser humano con la naturaleza y el enfrentarse a sí mismo también, el vencer los miedos, el vencer las dificultades, creo que es parte de la vida, creo que es parte, como me dijo una vez una señora en una conferencia, y todo eso no es parte del designio de Dios, quizás sí sea parte, quizás nos tocó la parte más difícil porque tenemos más capacidad de soportar o tenemos más capacidad de sufrir, no Ujú. sé, pero tampoco me lo cuestiono demasiado. Es decir, la vida sigue y bueno, sigamos. A veces nos ponemos un poco filósofos y otras veces nos ponemos muy prácticos. Ujú. ¿Qué es mejor, ponerse filósofo o ponerse práctico, o es de acuerdo a las circunstancias? De acuerdo a las circunstancias, es un poquito cada cosa. A veces un poco de filosofía no viene mal, pero la vida es práctica, ¿no? Ujú. No es teórico, es práctico. ¿Y la espiritualidad no cabe en la vida de una persona pragmática? Yo creo que sí que cabe. Cabe porque uno cuando está en la montaña no puede dejar de pensar que esa cosa enorme, esa
majestuosidad de los Andes, alguien la tiene que haber creado, eso no puede haber nacido solo. Es decir, eso que decíamos muchas veces cuando estábamos allá arriba, acá se siente la mano de Dios. Es muy probable que sea así, es muy probable que que sea parte de eso. Creo que una cosa, el ser práctico, no quiere decir que tampoco haya cero espiritualidad. Al revés, creo que son matices de cosas que unas veces somos más prácticos y otras veces más espirituales, pero Ujú. depende de los momentos. Claro, pero yo siento que a veces como que en este momento yo lo encuentro un poco parecido al perfil de lo que le encontré a Nando en en sus entrevistas, en sus declaraciones sobre el pragmatismo. Y me ha hecho recordar un evento. Cuando usted ve a la primera persona cuando regresa a Uruguay y es el director del colegio, y lo único que pasa es que se dan un abrazo y para el bus. Sí. O sea, damos vuelta a la página de inmediato. O sea, qué significado tiene eso en la vida de una persona? Hay que haber vivido con ellos, con los curas irlandeses durante muchos años para darse cuenta qué es lo que significa. Es decir, cuando yo bajo la escalera del avión, que estaba la señora del presidente en ese momento esperándonos abajo, y yo voy bajando y lo veo al brother al lado del ómnibus, y paso por al lado de la señora del presidente, la dejé como una puerta giratoria dando vuelta, y voy derecho al cura y lo abrazo, y el brother me da un abrazo y me dice, up, up, que suba, que suba. Es decir, la parte afectiva estaba, habían quedado muchos de sus alumnos allá arriba, y justamente la vida sigue. Subía al ómnibus, que acá siguen las cosas, es decir, no da para... y de hecho con ellos nunca tuvimos una charla así en profundidad, es decir, ellos creo que llevaron toda su vida el dolor de los alumnos que murieron y la Ujú. alegría de los que volvieron, pero hay que saber entender la filosofía de ellos, esa dureza que por un lado te templa y que por otro lado también te mantiene vivo adentro y no todo es exterior, exteriorizar. Ellos nos enseñaron mucho de no ser exitistas cuando tenés éxito y no ser pesimista cuando te va mal. Es Ujú. decir, el saber manejar las dos cosas, los dos platos de la balanza, el éxito y el fracaso. No sos el peor de todo cuando fracasás, ni sos el mejor de todos cuando tenés éxito. Es decir, cada cosa en su momento y en su medida, ¿no? Y eso creo que es importante en la vida también, ¿no? Pero eso también es como enseñarles a ustedes a vivir. Sí, bueno, por eso hoy te decía de que aprendimos antes de la montaña, lo aprendimos en el colegio. Eso es parte de la vida. Eso es parte, son las dos caras de la moneda, justamente. Y bueno, eh, creo que fue fundamental eso, es decir, tuviste éxito, pero no sos, tuviste éxito, pero tampoco seas adulador No te vanaglories, no te no te pavonees. vanaglories por eso, porque además eso también lo aprendés cuando jugás rugby. Termina el partido, ganaste, te abrazaste y te das cuenta después de que terminó, de que ya fue, de que mañana es otro día y la vida sigue y no te tenés que estar acordando del partido que gané ayer, a nadie le importa lo que hagas de aquí para adelante o el próximo partido que tengas para jugar. Creo Ujú. que fueron lecciones de vida muy importantes que recibimos y que yo siempre digo que fue como monedas que ponían los curas en una alcancía. La alcancía éramos nosotros, sin saber si la íbamos a necesitar o no. La necesitamos en los Andes y apareció esa alcancía. Esos valores estaban guardados, estaban inculcados, estaban marcados a fuego en cada uno de nosotros. Y a pesar de que haya alguno que no esté muy de acuerdo con que el rugby fue fundamental, creo que el espíritu de equipo, el espíritu de sacrificio, toda una cantidad de cosas están marcadas a fuego en cada uno de nosotros. Bueno, por lo menos que acepten que los tres expedicionarios fueron jugadores de rugby, ¿no? Por lo menos eso. No solo eso, sino que si lo mirás, los
los jugadores de rugby fueron los que llevaron la carga pesada de todo, es decir, los tres expedicionarios eran rugbyistas, Gustavo Servino era rugbyista, Daniel Masponce era rugbyista, Roy Harley era rugbyista, es decir, casi todos los que estuvieron en el frente de batalla eran todos los rugbyistas, el resto acompañaba, pero los que estuvieron en la punta de lucha, en las expediciones, en las primeras expediciones, en las primeras salidas, fueron rugbyistas. Claro, algunos se fueron con la avalancha, lamentablemente, ¿no? Sí, pero fueron el ejemplo también para nosotros, que nos dejaron como la posta cuando a ti te tocó, o en mi caso, un día le digo al grupo, y de hecho Roy Harley y Carlitos Páez también, nosotros queremos ser expedicionarios. Éramos compañeros de clase. Y el grupo nos mira y dice, pues ustedes, ¿cómo van a ir 5? Ustedes tienen que salir a hacer una expedición de prueba. ¿Y vos te ofreces en esa situación en que estabas? ¿Qué necesidad teníamos de ofrecernos? No, nos tocó porque habían muerto los otros, porque nos tocó la posta y bueno, me tocó jugar, soy titular ahora. No soy más el de 19 años suplente que entró ese año. Este año, ahora tengo que jugar el partido. Y bueno, fue un poco lo que nos tocó a todos. En distintos lugares, en distintos momentos, cada uno jugó su partido en la montaña. Y hoy en día, ¿cuál es el partido que usted cree que está jugando? Estoy viviendo quizás los últimos años, estoy disfrutando más de la vida, de mi familia, de mis hijos, de mis nietos, de lo que es vivir, de cosas más simples, el ir a hacer ejercicio todos los días, el encontrarme con gente conocida, el disfrutar pequeñas cosas, ¿no? Creo que eso es el partido que estoy jugando hoy, que no es el de la Acumularle batalla. recuerdos a los nietos, de repente. Sí, la verdad que, mirá, el fin de semana fui a una competencia porque tengo uno de ellos que compite a caballo, pruebas de rienda y demás, y nos fuimos con mi señora a verlo, porque esas son las cosas que uno disfruta. ¿Y qué me decís? ¿Y qué hiciste? Sí, bueno, y comí un chorizo y lo miré dando vueltas sin saber mucho qué hacía, pero disfrutando que a él le estaba gustando eso. Y a mí también me gustó. Bueno, es maravilloso eso, ¿no? Sí, sí, las cosas simples son las más lindas. Bueno, espero que me toque eso, la verdad. Yo tengo un montón de hijos y ojalá que me toque conocer a mis nietos. Debe ser Ojalá. maravilloso, ¿no? Sí, sí, Es sin como lugar a volverse dudas. papá. Es otra vida, es un revivir, es un volver a ser un poco más joven, por así decirlo. Debe de ser. Y entonces ahí reviven los ímpetus, ¿verdad? Sí, sí. Y, Te y- volvés y- a tirar en el piso, te volvés a jugar con ellos, empezás a jugar al fútbol de vuelta, haces cosas que hace años que no hacías. Ujú. Lo de la montaña fue parte de la vida, pero creo que me quedo con lo que usted ha dicho al final, ¿no? Esto es vivir, básicamente. Exactamente. Creo que es lo más importante, vivir. No importa las condiciones, es decir, las cartas, la mochila, tú no podés elegir, entonces de lo que, la forma como vivís, sacale el mejor provecho y disfrutar lo más posible. Ujú. Una última parte de toda esta conversación, no quiero abusar de su tiempo. Em, ¿Cómo consiguieron convertirse en la sociedad de la nieve después de haber pasado todo lo que pasaron, de haber sido tan diferentes entre ustedes? ¿Qué los unió tanto? ¿Qué hizo que se organizaran tan rápido? ¿Y qué los hizo tan fuertes después de todo eso? Sí, es una muy buena pregunta. Fue el darnos cuenta que nos salvábamos todos o nos moríamos todos. Ese fue el gran cambio que hubo en determinado momento, que dijimos o acá nos morimos todos o acá nos salvamos. Y ahí fue cuando se fue transformando ese equipo en una sociedad con sus reglas, con sus normas, y empezó a funcionar en base a eso, sin abusos, cada uno haciendo lo mejor que podía, dando todo lo que tenía y ofreciendo cosas al grupo y no pidiéndole cosas al grupo. Y ese grupo fue importantísimo para poder salir de la montaña. Qué excelente, la verdad. Yo lo que le puedo decir en parte es que todo lo que les tocó vivir, incluso con la rebeldía a Dios, es absolutamente comprensible, es parte de las reacciones humanas, pero me parece de que
todo eso tuvo el gran propósito, primero, de que ustedes aprendieran muchas cosas y llegar a aprender que vivir es lo más importante dentro de lo que les toca, pero también el hecho de ser ese ejemplo y esa fuente casi interminable de sabiduría para muchas otras personas que andan confundidas en la vida y que hoy tampoco encuentran una formación para la vida como la que ustedes tuvieron. Sí, a veces pasa eso. Lamentablemente, quizás la sociedad moderna, el darnos muchas comodidades y facilitarnos muchas cosas, nos resta esa parte de sacrificio, esa parte de disciplinarnos, de ponernos objetivos. Cuando tú te das vuelta y mirás a tus antepasados, que quizás fueron españoles, o fueron italianos y demás, y que vinieron a hacer la América, a sacrificarse, se sacrificaban trabajando, se sacrificaban en la comida, se sacrificaban en el sueño, todo para conseguir vivir en mejores condiciones y dejar a sus hijos en mejores condiciones. Es decir, había una entrega importante de parte de ellos. Hoy quizás somos mucho más egoístas y tratamos de vivir y no le enseñamos a los otros lo que es la vida. La vida no es regalo, la vida es sacrificio. Ujú. Bueno, pues espero que no sean las últimas palabras que crucemos, señor Vicentín. Ha sido más que Bueno, un la verdad que ha placer. sido un placer la charla, ha sido muy interesante, muy buenas preguntas y te agradezco mucho el llamado. Yo le agradezco a usted la atención. Espero que volvamos a conversar más ¿Cómo, adelante. cómo Siempre es no? importante tratar con personas como usted, la verdad, un honor. Muchas gracias, me siento honrado. Estuvo con nosotros Antonio Vicentín, uno de los supervivientes de la tragedia de los Andes del año 1972. Gracias por haber estado con nosotros.